Buen día chicos, el día de hoy vamos a aprender acerca de la propiedad de existencia de un triángulo. Como todos sabemos, un triángulo está compuesto por tres segmentos, los cuales unidos entre sí forman la figura del triángulo. ¿Sí? Para este caso, nuestros segmentos serían BA, AC y el segmento BC. ¿Sí? Sin embargo, no siempre con tres segmentos nosotros vamos a poder formar un triángulo. Vamos a ver el siguiente caso. Tenemos los siguientes segmentos. El primer segmento, que es el más pequeño, que nos mide 2 centímetros. Un segundo segmento que tenemos de 9 centímetros y un tercer segmento de 5 centímetros. Vamos a ver que al ir ubicando dichos segmentos, no podemos formar la figura del triángulo. Esto se debe a que, como ya dije antes, no siempre que tengamos tres segmentos, estos van a poder formar un triángulo. Para que se pueda formar el triángulo, los segmentos, o mejor dicho, la medida de dichos segmentos debe cumplir una propiedad, la cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos otra vez el mismo triángulo, cuyos vértices serán A, B y C. Vamos a aprender también que frente a un vértice siempre vamos a encontrar un lado. Frente al vértice A encontraremos al lado A minúscula. Frente al vértice B encontraremos al lado B minúscula. Y frente al vértice C encontraremos el lado C minúscula. Estos tres lados van a ser aplicados a la propiedad de existencia del triángulo. Y de acuerdo a si cumplen o no con dicha propiedad, es que vamos a poder formar o no nuestro triángulo. Dicha propiedad dice lo siguiente. Un lado siempre tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Es decir, A siempre tiene que ser mayor que B menos C. Sin embargo, el mismo lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Entonces tendríamos que nuestro lado A siempre tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, es decir, que B menos C. Sin embargo, también tiene que ser menor que la suma, es decir, que B más C. La misma propiedad tiene que cumplirse para los tres lados, es decir, nuestro lado B tendría que ser mayor que la diferencia de A con C, pero menor que la suma de los mismos lados. Por último, C tendría que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, es decir, A menos B, pero menor que la suma de A con B. Vamos a ver ahora unos cuantos problemas acerca de esta propiedad. Se tienen tres listones de madera de 3, 4 y 9 centímetros. ¿Se podrá armar un triángulo con dicha medida? Entonces, para este ejercicio tenemos acá nuestros tres listones, cuyas medidas van a ser 3 centímetros, 4 centímetros y 9 centímetros. Vamos a aplicar entonces la propiedad de existencia del triángulo. Primero con A. Tenemos que recordar que la propiedad nos decía que un lado tiene que ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Entonces 3 tendría que ser mayor que 9 menos 4, pero a su vez tendría que ser menor que 9 más 4. Tendríamos entonces lo siguiente. 3 tendría que ser mayor que 5, pero menor que 13. Acá estamos viendo que 3 es menor que 13, por este lado cumple. Sin embargo, nos sale que 3 es mayor que 5, lo cual no cumple, ya que 3 es menor. Solo con hacer esto, nuestro triángulo no puede existir. Basta que con un lado no cumpla para que no se puede armar el triángulo. Sin embargo, vamos a hacer lo mismo para los demás lados. 4
tendría que ser mayor que la diferencia de 9 con 3, pero menor que la suma de 9 más 3. Tendríamos entonces que 4 es mayor que 6, pero menor que 12. Acá nuevamente nos damos cuenta que no cumple en el momento en que nos sale que 4 tiene que ser mayor que 6, ya que como todos sabemos 4 es menor que 6, por lo cual aquí tampoco cumple. Finalmente, con el último lado, 9 tiene que ser mayor que 4 menos 3, pero menor que 4 más 3. Tendríamos entonces que 9 es mayor que 1, pero menor que 7. 9 mayor que 1, cumple. Sin embargo, acá nos ha salido que 9 es menor que 7, lo cual es incorrecto, ya que todos sabemos que 9 es mayor que 7, por lo tanto, acá no cumple. Con lo cual nosotros no podríamos formar un triángulo con estas medidas que nos están dando. Como ya les dije antes, basta que un lado no cumpla para que no se pueda formar el triángulo. Podría ser que acá haya cumplido y acá también, pero basta que uno no cumpla para que no se pueda armar dicho triángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Calcular el máximo valor que puede tomar el tercer lado de un triángulo si sus otros dos lados son 3 y 5. Vamos a asignarle a A el número 3, es decir, nuestro lado A va a medir 3 centímetros. Y vamos a asignar a 5 el lado B. Tendríamos entonces que nuestro lado A es 3, nuestro lado B es 5. Y lo que nos piden es calcular el máximo valor que puede tomar el tercer lado. Vamos a escribir que C sea nuestro tercer lado. Como no sabemos cuánto vale, le vamos a escribir que vale X centímetros. Lo que nosotros tendríamos que hallar es cuánto vale el X máximo, es decir, el máximo valor para X. Y simplemente vamos a hacerlo ejecutando nuestra fórmula de propiedad de existencia del triángulo. Como solo nos piden el máximo valor de X, vamos a ejecutar la propiedad para el lado X. X tendría que ser mayor que la diferencia de estos dos lados. Sin embargo, tendría que ser menor que la suma, por lo cual nos quedaría que X es mayor que 5 menos 3, pero menor que 5 más 3. Nos quedaría entonces que el lado X tiene que ser mayor que 2 y menor que 8 para que nuestro triángulo exista. Es decir, X podría ser 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, como nos piden calcular el máximo valor que puede tomar, como X tiene que ser menor que 8, el máximo valor que podría tomar sería 7. Vamos a ver otro ejemplo. Calcular el mínimo valor que puede tomar X cuando Y toma su máximo valor. Como estamos viendo, acá tenemos dos triángulos. Y tenemos también dos incógnitas. Uno es X y el otro es Y. Nos piden calcular el mínimo valor que puede tomar X cuando Y toma su máximo valor. Por lo tanto, primero vamos a hallar cuál será el máximo valor de Y. Y una vez que hallemos cuál es el máximo valor de Y, recién vamos a averiguar cuánto vale X. Vamos a trabajar entonces en el triángulo ABC, cuyos lados son 6, 8 y Y. Vamos a hallar cuál es el máximo valor que toma Y. Por lo tanto, vamos a ver que Y tendría que ser mayor que la diferencia de 8 con 6. Sin embargo, tendría que ser menor que la suma de 8 con 6. Tendríamos de la siguiente forma. Y va a ser mayor que 8 menos 6, pero menor que 8 más 6. Ejecutamos las operaciones, con lo que nos quedaría que Y es mayor que 2, pero menor que 14. Con lo cual los valores de Y podrían ser desde el 3 hasta el 13, ya que tiene que ser menor que 14. Como nos dicen que Y va a tomar su máximo valor, entonces el Y máximo sería 13. Una vez que ya tenemos el Y máximo, vamos a reemplazar en este triángulo, en el triángulo ACD, y vamos a trabajar aquí para averiguar
¿cuál sería el x mínimo? Ya que eso es lo que nos pide la pregunta, calcular el mínimo valor que puede tomar x. Tendríamos entonces que para este triángulo los lados serían 11, el y máximo recuerden que valía 13 y x. Con lo cual vamos a aplicar la propiedad de existencia del triángulo para x. Entonces tendríamos x es mayor que y menos 11, pero recuerden que y valía 13. Y a su vez x tiene que ser menor que y más 11. Tendríamos de la siguiente forma. X es mayor que 13 menos 11, pero menor que 13 más 11. Ejecutando las operaciones, x sería mayor que 2, pero menor que 24. Como nos piden el mínimo valor de x, entonces, como x es mayor que 2, el mínimo valor que puede tomar sería 3, con lo cual el x mínimo sería 3 centímetros. Bien chicos, luego de esta explicación espero que ya puedan resolver los ejercicios propuestos.